Estamos en una edición más de Teatro Crítico en Hispanoamérica, dando continuidad a esta serie de programas que tendrán como resultado final eh, obtener un panorama general de la filosofía política del maestro Bueno. Llevamos ya, me parece, esta es nuestra sexta entrega, llevábamos cuatro, me parece, con el pasado fueron el número cinco y esta es nuestra sexta entrega, y en donde hemos tomado como texto fundamental, como texto guía, el primer ensayo sobre las categorías de la ciencia política. En las sucesivas entregas que vamos a tener, tocaremos ya otros temas y otros textos. Hablaremos de la idea de imperio, de la idea de nación, del análisis tan amplio y desde distintas perspectivas que el profesor Bueno hace sobre la idea de democracia y sobre las democracias, de suerte que iremos tocando otros temas, ¿no? La idea de Estado de Derecho, con este artículo tan extenso y tan vigoroso que publicó en el Basilisco el profesor Bueno, hablando precisamente de la idea de Estado de Derecho, en fin, de suerte que para dar a conocer a nuestro auditorio que iremos tocando otros temas y otros textos y artículos del profesor. Bueno, hablaremos de la izquierda y la derecha, en fin. Pero en esta parte de nuestros programas nos hemos referido fundamentalmente a la teoría del Estado, lo que tiene que ver con su estructura, su génesis, su estructura. Y hoy hablaremos sobre la idea de curso de la sociedad política. Como ya ha sido publicado, eh, hemos llegado ya, es decir, en cuanto programa y como institución, en cuanto a la Fundación Gustavo Bueno, a nuestras 100 entregas de teatro crítico de esta época, ¿no? Entonces es realmente una muy buena noticia, nos da mucho gusto porque llegamos ya a la entrega número 100 de nuestros teatros críticos. Y además, como como una forma, ¿no? Estos programas que venimos realizando compañeros del entorno del materialismo filosófico, de mantener una presencia importante, tocando temas de actualidad, tocando, a veces glosando textos del profesor Bueno que sean a veces unos inéditos o que están a veces olvidados y el maestro Bueno Sánchez los ha puesto públicos, en fin, de suerte que es una herramienta y es un medio teatro crítico para tocar temas de actualidad, temas más teóricos, exponer ideas fundamentales o tesis fundamentales, partes del sistema filosófico, y que eso me parece un medio muy versátil, muy dúctil, por decirlo así, para estar en una presencia constante de la fundación y con nuestro auditorio, ¿no? Generalmente cualquier programa que se suba de teatro crítico no baja de las 2000 visitas, ¿no? Es de 2000 para arriba. Entonces eso es un indicio extraordinario, ¿no? Pues vamos a dar continuidad a nuestro programa, una misma dinámica, y hoy exclusivamente vamos a tocar un tema que en principio no creo que haya problema en que lo podamos concluir, que es hablar del curso de la sociedad política, el curso de la sociedad política, que en sí es el capítulo segundo eh, del, del, del primer ensayo sobre las categorías de la ciencia política. Y seguramente nos va a llevar dos programas a hablar de el cuerpo de la sociedad política, que es lo que con tanta insistencia utilizamos, porque eso es pilar para nuestra teoría del Estado, de la teoría de las tres capas, la tipología de los estados. Pero hoy vamos a dedicar nuestro programa a la idea y al tema del curso de la sociedad política. Yo me detengo aquí, Humberto, ¿cómo está? Qué bueno verlo. Muy bien, Axel, muchas gracias. Yo celebro también que estamos en nuestro programa 101 y me parece siempre, pues, creo que el trabajo que hace la Fundación Gustavo Bueno es muy positivo porque permite, con estas discusiones, con las charlas y con estos teatros críticos, dar una perspectiva, vamos a decir, de aplicación práctica de las ideas del maestro Gustavo Bueno. Es un sistema filosófico y claro, cuando uno comienza a estudiarlo, pues
se enfrenta a una cantidad de conceptos, de ideas que tienen una utilidad práctica, pero como uno está estudiando, pues no, hay que ver cómo eso queda inserto, atravesado en el mundo, vamos a decir, en lo realmente existente. Entonces yo particularmente he disfrutado mucho los debates que hay, porque nos dan esa perspectiva y nos permiten pues, encontrarle una aplicación práctica a esos conceptos y a esas ideas. Entonces, en eso pues yo celebro que este es el comienzo de un nuevo ciclo de 100 y de muchos otros, pues para continuar con esta tradición de confrontación y trituración de las ideas desde la óptica del materialismo filosófico. Eso es, Humberto, pues. El día de hoy, como ya hemos dicho, vamos a hablar del tema del curso de la sociedad política. Hemos dedicado prácticamente entre 2 y 3 programas, más de 3 horas en el fondo, a hablar de la idea de eutaxia, y nos parece que hemos logrado, de alguna manera, dejar una idea un poco más precisa y a la vez los marcos generales para que se pueda entender un poco más a detalle esta idea fundamental que es la de la eutaxia, ¿no? Y nuestro programa pasado fue hablar de esta idea de eutaxia y justicia. Yo simplemente quiero hacer un matiz en 3 minutos, porque tratamos de hacer que quede una visión general del tema que tocamos en el programa anterior y dar una especie, digamos, de coletazo final en el programa subsiguiente para que quede bien cerrado el tema, ¿no? Entonces, es muy importante simplemente recordar que la idea de justicia desde unos criterios estrictamente políticos tiene una interpretación materialista y que se puede formalizar en términos ya no éticos o morales, sino estrictamente políticos, que tiene que ver, cuando hacíamos referencia a que la eutaxia parte de una perspectiva de la sociedad atributiva, como hemos insistido, y la justicia partiría desde un enfoque, al ver al conjunto de la sociedad política o analizarla desde esta perspectiva, desde un enfoque más bien distributivo, en función de los diversos grupos, clases, sectores que conforman, y los componentes, instituciones que conforman toda sociedad política. Y de allí que de la idea ya de justicia se desprendan otras 2 ideas fundamentales, que es la idea de justicia política y la idea de justicia social. Y la idea de justicia política referida a la capa conjuntiva, en donde lo que estábamos diciendo en el fondo, que hay distintos modelos de justicia, es que eso se traduce en que hay distintas formas de sustitución, de sustituibilidad entre los individuos que conducen al Estado y que organizan al Estado. Y que en los regímenes democráticos que se fueron forjando a partir de la Revolución Francesa, fundamentalmente, pues se encuentra con mucha claridad este modelo de justicia político desde la democracia, sobre todo en el acto electoral, en donde el cuerpo electoral puede elegir, derrocar, poner a un gobierno. Ahí se ve esa idea de justicia política, en donde se abstraen diferencias, por ejemplo, socioeconómicas, educativas, en fin, ¿no? Y se ve con claridad. Y en el caso de la justicia social, el término ya no solo abarcaría a la capa conjuntiva, sino también a la capa basal. Digamos, vería una perspectiva global de la sociedad política en su conjunto. O sea, ahí se ve la otra escala en que opera la idea de justicia social, ya no dicho de una manera demagógica o puramente ideológica, sino como un término que va referido a elementos también que tienen que ver con la capa basal, es decir, tanto desde luego con la capa conjuntiva, pero también con la capa basal, ¿no? Digamos, con la sociedad política globalmente comprendida. También ahí va, más bien, va en ese sentido también la idea de justicia social, y que remite a la distribución, a los tipos de distribución de la riqueza, al nivel de propietarios que hay, por ejemplo, de vivienda,
a las tasas, a los niveles de salario, a la población desempleada y otros temas que indirectamente tienen que ver con esta idea de justicia social y los problemas que se generan, las dialécticas que hay al interior de cada sociedad política. Yo me detengo aquí, simplemente quise comentar esto, Humberto. No sé si quiera decir algo al respecto para avanzar ahora sí. Sí, simplemente que es importante tener claridad de esta idea de justicia social, vamos a decir, desde el punto de vista filosófico, Eso no desde el punto de vista, vamos a decir, ideológico, propagandístico, populista, ¿no? Es muy importante, digamos, el manejo correcto pues, de esta idea para, como tú lo has dicho, pues para entender esas dialécticas que se están generando dentro del Estado. Entonces, yo creo que es importante recuperar la importancia de esta expresión que a veces el uso, digamos, se degenera, ¿no? en el discurso político. Forma parte, pues, digamos, de las campañas y todo esto, pero es importante que la gente entienda, pues, que hay un contenido, un significado y hay unas características propias de esto que llamamos justicia social. exactamente, es interesante ahí contrastar tal vez para nuestro auditorio, cuando, por ejemplo, en España, que es una bandera que lo dice mucho, ¿no? Pedro Sánchez y la socialdemocracia española, en general europea, pero en España se escucha bastante, ¿no? La justicia social, pero ni siquiera saben lo que están diciendo, entonces creen que justicia social es, pues nada, andar repartiendo dinero a diestra y siniestra, ese tipo de cosas, ¿no? En fin, pero que esa sería la definición filosófica que habrá de ese tema y que desde luego, insistimos con eso, la justicia política, por ejemplo, en los regímenes democráticos, no implica que aminore el conflicto social que se genera al interior de una sociedad en temas de la capa basal, de la distribución, etc. Bien, dicho esto, creo que damos el coletazo final al programa anterior. Creo que queda con esos minutitos mejor cerrada la idea, que eso es lo que siempre tratamos de hacer. Y ahora comenzamos propiamente. Quiero comenzar esta parte con una reflexión brevísima al respecto. Cuando uno analiza, revisa, estudia las obras del profesor Bueno, y en particular lo que hoy nos corresponde a esta parte de la teoría política, no deja de ser verdaderamente sorprendente desde un punto de vista objetivo, apabullante, el rigor de las ideas, la precisión, el detenimiento, el detalle, el rigor absoluto con el que se construyó, el maestro construyó cada una de sus teorías, y en este caso la teoría política. Porque comienza el tema del curso de la sociedad política, el profesor Bueno, analizando cuál es la relación entre el cuerpo de la sociedad política y el curso. Y plantea el tema en unos términos tan estrictos que, yo lo digo respetuosamente, verdaderamente deja en ridículo a los actuales llamados filósofos políticos o politólogos, y que realmente alguien, un politólogo o un filósofo político, como se quiera llamar, o un político, o en particular un filósofo, que desconozca esta obra, en particular el profesor Bueno, tiene una grave carencia determinante. Son obras que están ya insertas, y de hecho lo son, dentro de la historia universal de la filosofía, ¿no? Forman parte de esas obras universales de la filosofía. Y vamos a comenzar con esto. ¿Cuál sería la diferencia o los parámetros entre hablar de cuerpo y de curso de la sociedad política? Bueno, en primer término, que ya la idea de curso nos supone la idea de desarrollo, de que ese cuerpo de la sociedad política no es siempre el mismo, sino que va evolucionando, es decir, que no siempre ha sido igual ni es lo mismo. Ya la idea de curso supone este desarrollo histórico, en definitiva. Y lo que establece el profesor Bueno entre lo que caracterizaría al análisis, al estudio, a la cuestión nociológica, de analizar el cuerpo de la sociedad política y su curso, es el siguiente: que al estudiar el cuerpo de la sociedad política, es decir, sus componentes, lo que ya a nuestro auditorio le sonará de alguna manera, aunque lo toquemos a detalle en los próximos programas,
de la capa conjuntiva, basal y cortical y las ramas y vectores del poder, ese estudio, ese análisis que se hace de ese cuerpo, tiene más que ver con las continuidades que hay en esa estructura, cómo es que se mantiene, cómo es que marcha, la idea de eutaxia misma, ¿no? Cómo es que se desarrolla y cuáles son precisamente las causas de que esa sociedad y ese cuerpo se mantenga, persista y se dilate en el tiempo. Y la idea de curso, sobre todo, tendrá que ver, si el cuerpo lo decimos, con la continuidad y cuáles son las causas de esa continuidad del Estado, de la sociedad política en particular. El curso tiene que ver precisamente con esas discontinuidades que se dan en una sociedad política, con esas incluso transformaciones que van a afectar al cuerpo de la sociedad política. De allí que la relación entre el cuerpo y el curso sean en sentido estricto dialécticas, porque no, las sociedades políticas, y aquí vamos ya adentrando un poco, no siempre han sido bajo la figura del Estado. Vemos desde la teoría política materialista que hay una fase previa en donde las sociedades políticas ya son formal y estrictamente políticas, pero aún no se puede entender estrictamente como estados, pero van para allá. Y en este barajeo de alternativas, también perfilar la posibilidad, como una alternativa al menos, de hecho ya hay ciertas regiones del mundo en donde se da, de una fase postestatal. Eso es interesante. Y esta es la relación justo que hay entre el cuerpo y el curso. Realmente una relación dialéctica, en donde el cuerpo se va transformando a lo largo de ese curso, de esa evolución, de ese desarrollo que va teniendo, pero también el cuerpo determina también ese curso que va teniendo. Entonces, esa es la relación que el profesor, bueno, denomina como una relación dialéctica que hay entre ambas. Ni siquiera de complementariedad, no, sino dialéctica, de influencia mutua y de incidencias y de influjos entre el cuerpo y el curso. Porque ustedes comprenderán, por ejemplo, la idea de eutaxia que ya hemos aquí perfilado, puede haber en el desarrollo de las sociedades políticas, pues sociedades ascendentes, es decir, que van hacia perfilarse en un estado y mantenerse y pervivir, y otras que van a desaparecer, ¿no? Es decir, que descienden en el sentido de la eutaxia. Esto es lo interesante. Ahora, se pregunta el profesor, bueno, una vez establecido esta idea fundamental que tiene que ver, el cuerpo tiene esta continuidad y cuáles son las causas de esa continuidad, y el curso con esas discontinuidades que se presentan en la evolución de una sociedad política y también en las partes y conformación de una sociedad política. Se pregunta, ¿cuál es el criterio que tenemos para poder establecer esa evolución y ese desarrollo que tienen, ese curso que tienen las sociedades políticas? Y claro, uno podría pensar en varios, pensemos, ¿cómo caracterizaríamos la evolución de las sociedades políticas? Tal vez a alguien se le ocurriera decir, bueno, en función de las formas que adopta la capa conjuntiva, la república, la monarquía, la democracia, el paso, no sé, tal vez de modelos monárquicos absolutistas a nuevos modelos democráticos que se perfilan como ascendentes, ¿no? Con la Revolución Francesa, en fin, pero seguiría siendo incompleto, seguiría siendo criterios incapaces o que solamente analizarían una parte de esa sociedad política y no todo en su conjunto. Ese es el reto, ¿no? ¿O acaso por su evolución demográfica, que esto ha influido también, ¿no? No es lo mismo los estados de hace 500 años, de hace medio milenio, en términos demográficos, a estas sociedades hoy, por ejemplo, es realmente increíble. Estados como China popular, ¿no? 1.200, 1.300 millones, la India que ya va para allá, o sea, claro que eso influye, pero no serían únicamente criterios políticos, ya son sociológicos o antropológicos o culturales de otro tipo. Entonces, el maestro Bueno dice, solo encontramos un criterio, un parámetro que nos permita comprender y que sea lo suficientemente capaz y estrictamente político para tomar como referente entender este curso esencial, pues tiene que ver con la esencia de la sociedad política, que es el criterio del Estado. Es fundamental.
porque se acordarán de nuestros primeros programas, que el núcleo de la sociedad política no es que del núcleo de esa sociedad política, de ese grupo que va dirigiendo y va organizando al resto de las capas de la sociedad, de ahí brote el resto de la sociedad política, no, se alimenta de lo que lo rodea. ¿Se acuerda? Me acuerdo muy bien de esa pregunta que usted me hacía en ese tiempo, de los otros elementos del espacio antropológico, de elementos naturales que tienen que ver con la capa basal, los recursos energéticos, la agricultura, aspectos religiosos, indudablemente, ¿no? La religión forman parte fundamentales de las sociedades políticas. De suerte que para tener un criterio lo suficientemente potente y capaz que nos permita entender este curso que tienen las sociedades políticas, necesitamos también un criterio que desborde incluso el presente, que son las sociedades hoy estatales. Vamos a ir matizando para cerrar esta pequeña introducción y que usted nos comente lo que crea conveniente, Humberto, para cerrar esta primera glosa. En suma, cuando el profesor Bueno dice, tomemos como criterio el Estado, se está dando ya un paso fundamental, porque el Estado no ha sido, y lo decíamos hace un momento, la forma primitiva o primigenia en que las sociedades políticas se han organizado. Hay una fase previa a la conformación de lo que se entiende estrictamente por Estado, ¿no? Eso es fundamental. Es decir, la identificación entre sociedad política y Estado, en última instancia, no sería correcta, y que, por ejemplo, es la perspectiva que tienen abiertamente Hegel, en donde es precisamente cuando habla de la ética, que lo han traducido como eticidad, ¿verdad? Un barbarismo ahí tremendo, en donde, bueno, se avanza hacia el Estado, y es el Estado, un estadio superior del espíritu, ¿no? Entonces eso es interesante, pero no es así, o por ejemplo Aristóteles también tiene esa perspectiva, pero no es así, es decir, el Estado es una fase que las sociedades políticas han tenido, y la que hoy predomina y la que hoy está presente, pero no quiere decir que siempre ha sido así. Eso es fundamental, de suerte que hay una disociación desde la perspectiva del materialismo entre sociedad política y Estado, que en el presente, bueno, parecería que se disuelve porque, claro, las sociedades políticas se organizan en estados, pero si pensamos en los orígenes, si pensamos, para que no suene tan abstracto, estamos hablando en las etapas de las sociedades tribales, por ejemplo, ¿no? Para que no suene, para que ubiquemos eso antropológicamente, ¿no? Entonces, esto es un paso fundamental, y cierro con esta idea que es, me parece riquísima, y que demuestra la potencia objetiva del profesor Bueno, de su pensamiento, de su obra y de su figura y de su persona. Si nosotros decimos que el Estado es la sociedad política en definitiva en todo momento, quiere decir que la etapa del Estado es entonces irreversible. Claro, si uno relaciona la sociedad política con el Estado, quiere decir, entonces esa etapa estatal es irreversible, ya ni para atrás ni para adelante. Esa ha sido la que es, y así va a ser, hasta que se acabe el mundo. O que se tome, por ejemplo, y esto, pero lo han dicho de alguna manera, cuando dijo Fukuyama, el fin de la historia. ¿Y a qué se refería? Bueno, a que la democracia liberal, ¿no? Del capitalismo triunfante, el capitalismo liberal, ¿no? Demoliberal, después de la caída de la URSS, era el modelo en definitiva que iba a triunfar sobre todo el globo. Y no es cierto, ahí está China, que tiene un capitalismo totalmente diferente, porque es un capitalismo, pero un régimen político lo más, si algo haya alojado a la democracia liberal es el Partido Comunista Chino y su régimen unipartidista, ¿no? Bueno, en suma, ¿qué quiere decir esto? Que se tiene que barajear como alternativa, porque ¿dónde insertamos a la sociedad política? Bueno, pues en ese espacio antropológico, ¿no? Y para entender ese curso esencial de la sociedad política, tenemos que desbordar nuestro presente para poder entender ese curso esencial que tiene la sociedad política. Entonces, claro, ubicamos, identificamos los elementos del pasado, en donde hubo un proceso de formación del Estado, que ahora lo comentamos, pero simplemente lo nombro. El profesor llama uniarquías o protoestados, o sea, previo a la conformación del Estado. La etapa estatal y una etapa que el profesor Bueno perfila como alternativa, como una
como un curso posible que puede tener la sociedad política de una fase postestatal, que no quiere decir, en distintos sentidos, que vaya a desaparecer el Estado. Tal vez surjan organismos supranacionales que justamente actúen a través de los estados. Pensemos en la Unión Europea, que es, yo creo que la región del mundo, en términos políticos, más que mayormente presenta estos rasgos, ¿no? Yo me detengo aquí, Humberto, como este primer acercamiento, y lo escucho. ¿Cómo ve usted? ¿Algún planteamiento, alguna pregunta? Adelante, Humberto. Sí. No, simplemente quería, como para complementar lo que estás explicando, porque obviamente esto está con lo que la explicación, la charla o la discusión, conversación que tenemos hoy, está basada en el capítulo 2 del libro del profesor Gustavo Bueno, que es el primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas. Allí pues hay, cuando se habla de curso, para un poco para ubicar a quienes nos están viendo, obviamente, en primer lugar, precisar que la manera que propone el profesor Gustavo Bueno no es, por ejemplo, hacer un relato cronológico o, como tú decías, haciendo alusión a aspectos demográficos, descriptivos de las características o las formas de gobierno de una, vamos a decir, de una sociedad política determinada, sino tomando los elementos del cuerpo, ¿no? Digámoslo, esa estructura interna y las dialécticas que se generan dentro de esa sociedad política. Y dentro de esto, para un poco para esquematizar, pues por dónde va esta conversación, es que el curso, pues él identifica pues vamos a decir, como una especie de fase protoestatal, ¿verdad? Con uniarquías, digamos, protoestados, en una fase, vamos a decir, inicial, una segunda fase, perdón, que sería la fase estatal propiamente, que es la que hemos conocido a través de los libros de historia, la de, vamos a decir, el concepto del Estado moderno, el Estado-nación, y una fase protoestatal que él la define pues como ya como lo que podría ser un posible desarrollo, ¿no? Del Estado, ¿no? Entonces, claro, es importante pues para que la gente sepa dónde estamos y para dónde va pues esta conversación. Yo creo que esto, digamos, es una discusión pertinente porque permite pues, utilizar con más precisión pues, estas ideas a la hora, por ejemplo, de hacer digamos, un análisis de la coyuntura política, a la hora de examinar lo que está, digamos, por ejemplo, lo que está pasando en algunas regiones, como tú decías ahorita, como el caso de Europa y todo esto, ¿no? Entonces, no sé si tú quieres, digamos, cerrar la parte digamos, la fase esta protoestatal, donde pues también algunos elementos, digamos, que él aporta, pero no sé si esto pues podría ser una cuestión muy abstracta o avanzamos pues a la fase, digamos, estatal del curso de la sociedad política. Claro, Humberto. Yo simplemente acaso decir algunas anotaciones rapidísimas, ¿no? A lo que usted ya hizo un matiz fundamental para ir orientando a nuestro amable auditorio, ¿no? ¿En qué sentido se habla de curso, ¿no? Justo. Hay una parte que yo creo que vale mucho la pena leerlo porque alguien que tal vez por primera vez le suene esto, que lo haya revisado, pero no se haya detenido mucho en ello, hablar de una fase, por ejemplo, postestatal, ¿no? El profesor bueno ubica en esa función 3 fases, ¿no? Una fase primaria, que es justamente la que va a conducir a la formación del Estado, ¿no? Lo que hemos comentado. Luego, la fase secundaria, que es justamente esta etapa estatal en donde prácticamente se ha extendido en esos momentos a todo el globo, sin duda alguna, ¿no? Y una fase terciaria en donde pues hay una multiplicación de las relaciones políticas que desbordan al Estado. Eso es lo interesante, ¿no? Sin que ello implique su extinción naturalmente, ¿no? Y a alguien le podrá parecer esto, a lo mejor dirá, ah, caray, pero eso suena hasta metafísico, ¿cómo hablar de una fase postestatal o terciaria? Y aquí el profesor Bueno voy a leer un párrafo, no se nos va, no se nos va mayor tiempo, y vale muchísimo la pena, porque deja ver con toda claridad el maestro Bueno en qué sentido se dice esto. Y entonces dice, pero la teoría política, en cuanto teoría filosófica,
se ve obligada a rebasar las figuras del presente, porque aún suponiendo que se defienda la tesis de que no es posible concebir nuevas figuras de sociedades políticas no utópicas que no estén ya dadas en el presente y que alguna de estas figuras ha de ser la definitiva, tendrá que dar las razones que permitan extender esta figura hacia el futuro para declararla irreversible. Por ejemplo, las democracias liberales. Algunos dirían, siguiendo la tesis del celebrado artículo que Fukuyama publicó en 1989, que por cierto el profesor Bueno le dedica al análisis de un análisis brutal, brutal en tanto de una riqueza filosófica abrumadora, le dedica todo un artículo en el Basilisco, donde el profesor Bueno ahí habla es un texto de filosofía de la historia, ¿no? Donde incluso empieza el profesor Bueno a clasificar las distintas ideas de fin y de fines que se podría tener, desde esa escala, en fin. Pero, salvo que se acepten estas premisas, la irreversibilidad de alguna etapa o de algún modelo político, los criterios que necesitamos han de poder ofrecer esquemas de algún curso de desarrollo con capacidad para ofrecernos no solamente fases históricas intrínsecamente ordenadas de las sociedades políticas, sino también fases que desbordan las figuras dadas hasta el presente. Solo de este modo podemos hablar de crítica de las nuevas figuras del presente y crítica política, ya no moral o religiosa. Pues cuando conseguimos posibles figuras alternativas para el futuro, no lo hacemos tanto movidos por la esperanza de una sociedad mejor, sino principalmente por la voluntad de explorar alternativas posibles. Creo que queda clarísimo el sentido, ¿no? Sí, yo quería brevemente, Axel, claro, yo leí, adelante, por favor. hace un par de días estaba leyendo justamente, cuando pasé por ese párrafo, creo que esa es una definición política fundamental que yo particularmente la subrayaría, y la tengo de hecho subrayada en el libro, que es, digamos, es muy característica del pensamiento o del sistema filosófico, del materialismo filosófico. La distinción que establece en la parte final de ese párrafo el profesor Gustavo Bueno, cuando dice que no es, digamos, no sea, es un estudio no con la pretensión de buscar ese fin último, ¿verdad?, de bienestar y de ese fin utópico, pero el de explorar, o sea, digamos, vamos a decir, es una óptica más investigativa, no con ese psicologismo o con esa cuestión metafísica de que, bueno, se busca un fin último que es, qué sé yo, la paz perpetua, la felicidad universal, pero, y yo digo que esto es importantísimo y seguramente ha sido discutido antes de la escuela, pero yo creo que eso es un enfoque eminentemente científico, con la finalidad, creo que la palabra que utiliza es explorar esas posibles alternativas, ¿no? Totalmente, Humberto, exacto. Yo creo que ahí para hacer, porque es un tema interesante, ¿no? Nos pone frente a la filosofía de la historia, a desbordar incluso este presente que tenemos ahora y que pareciera en un momento, pues claro, eso, irreversible. Entonces, claro, el hecho de decir o de no poder explorar otras alternativas posibles en el futuro en función de lo que hemos tenido en el presente y en el pasado, implica, claro, ¿qué implica? Eso es dialéctica pura en el sentido más estricto. ¿Qué implica? No perfilar ciertas alternativas a futuro en función de lo que ha venido pasando, pues que es irreversible este momento de los estadios políticos, ¿no? Y pues eso no se puede afirmar. En cambio, sí, la posibilidad dialéctica de prever que se transformen las situaciones, ¿no? Yo creo que ese es el argumento más claro y más fuerte de por qué hay que perfilar esta fase terciaria, que de hecho ya en menor o menor medida se va dando en ciertas regiones del mundo. Yo creo que eso, el caso de la Unión Europea es el más claro, ¿no? Entonces, sí, adelante, avanzamos, ¿quiere decir algo más? Avanzamos. No, avanzamos. Vamos, creo que vamos muy bien. Simplemente 3-4 cositas interesantes en torno a la fase primaria, porque dedicamos todo un programa bastante largo y complejo, la verdad, sobre la idea de sociedad humana natural. Usted recordará, fueron nuestros primeros programas. Programa complicado, complejo, denso, como se dice, ahora sí. Entonces, en función de esas 3 fases que hemos expuesto rápidamente de este curso esencial de la sociedad política, en la fase primaria,
justamente se parte, ojo, se parte de esa transformación de la sociedad humana natural. Justo, aquí estamos hablando de esos procesos de que tanto decíamos, de desestructuración, de anamorfosis, se acordarán ustedes, de las sociedades humanas naturales en sociedades que se van perfilando ya políticas. Y aquí hay algunas anotaciones interesantes que quiero glosar por las tendencias que se dan mucho, sobre todo en la antropología, de cómo entender qué es lo estrictamente político, cómo surge la política, qué es la política y cómo surge el Estado, ¿no? Hay mucho al respecto, y que en el fondo eso también va a perfilar una crítica al materialismo histórico. Es decir, por eso vale la pena detenernos aquí un momento. Es decir, criticar pues a la teoría marxista del Estado, que siempre fue ecléctica, errónea, y que sobre todo desarrolló Engels, ¿no? A partir de esa obra famosísima, ¿no? Del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Entonces, aquí vamos a detenernos aquí para perfilar esa crítica. Vamos a detenernos aquí para hablar de la vuelta al revés de Marx brevemente. Preparé yo aquí unas pequeñas notas para ser muy puntual, pero vale la pena. Decíamos que la gran diferencia o el criterio que nosotros usábamos desde el materialismo para identificar esos rasgos, para clasificar a las sociedades humanas naturales y las sociedades políticas en este momento en su fase primaria, justamente, era generalmente, ¿qué dicen los antropólogos? El que eso te agarra un libro del que sea, en general, Marvin Harris, ¿no? Que es el más famoso en materialismo cultural, pero en general, Gordon Childe, ¿no? También tiene mucho al respecto, en los orígenes de la civilización, y en fin, suponen que es distintos elementos. Por ejemplo, uno de ellos es que surgen aparatos de coerción, ¿no? O surgen medidas coercitivas de cierta jefatura sobre el resto de las capas de la sociedad, de las capas sociales, quiero decir, ¿no? Del resto del conjunto humano que se está ahí organizando. Pero realmente estos momentos de coerción, de jefatura, están también ya presentes en las sociedades humanas naturales y más aún en sociedades de primates están presentes. Lo que decíamos en ese entonces de la etología, ¿no? Que es este estudio de la conducta animal, sobre todo en esos primates ya superiores. Sin embargo, ¿cuál es la gran diferencia? Bueno, que en este tránsito a las sociedades políticas, esa coerción, esos conflictos, esa divergencia que se da en la formación de las sociedades políticas, se da ya en función de grupos, ya es colectiva, se institucionaliza el conflicto social, ya no es individual, sino los conflictos que se dan en el seno de una sociedad, de la divergencia, y además que esa coerción o esa jefatura, ¿no? O esos aparatos coercitivos de autoridad se dan en función de la autaxia, justo, esa es la gran diferencia, ya en función de la autaxia, cosa que no está de ninguna manera presente en las sociedades humanas naturales. Bueno, ese matiz, eso es muy interesante. Por otra parte, el valor de hablar de esta fase primaria es hablar del origen del Estado, cómo surge el Estado. Y creo que aquí vale la pena comentar esto. A partir de Morgan, de su obra La Sociedad Antigua, Marx y Engels, en particular Engels, desarrolla toda una teoría del Estado. Y lo que había hecho Morgan era relacionar el origen del Estado con la propiedad privada. Eso es interesantísimo. Es el marxismo de toda la vida, ¿no? Es decir, basta decir el modelo que se tenía, ¿no? Canónico, enseñado y divulgado. Hay un conjunto social, hay un excedente de la sociedad, en el momento que hay ese excedente, que es cuando se rompe la comunidad primitiva, hay un grupo de explotadores, expropiadores, ¿no? Que toman ese excedente, que comienza la división de la propiedad privada. Entonces esta clase explotadora toma, expropia originalmente esta propiedad que en un principio debe ser ese comunismo primitivo, y entonces necesita aparatos coercitivos, instituciones, una burocracia
órganos de control para así seguir dominando y mantener su estatus sobre el resto de la sociedad, ¿no? Ese era el relato marxista. Entonces, aquí es donde el profesor Bueno, y ojo, y esto hay que decirlo así, lo voy a decir de manera gráfica, pero para que se entienda en su magnitud. El profesor Bueno, don Gustavo Bueno, enterró a Marx. Así lo tenemos que decir. Enterró a Marx. Entonces, esto no lo digo en un exabrupto, es producto de un análisis filosófico. ¿Por qué? Porque hoy todavía en las universidades, perdón, las universidades y en muchos grupos universitarios, y no se diga políticos, todavía siguen con una especie de estudio de la obra de Marx, que no es que no haya estudiarla, como hay que estudiar a Kant o a Hegel, en fin, ¿no? Forman parte de nuestra tradición filosófica, pero que siguen pretendiendo encontrar casi que mensajes crípticos que le develen de nuevo la realidad, una especie ahí de razón mística que está encerrada en la obra de Marx. Entonces, si se leen los tomos completos del Capital en alemán, van a encontrar las claves del universo, ¿no? Literal, se cae en eso, ¿no? Y no se dan cuenta que los grandes rasgos ya de la teoría de Marx, de Engels, digamos así, del marxismo de Marx y de Engels, están ya equivocados, son ya erróneos, son ya falsos. ¿Y quién, pero que me digan otro de verdad, quién ha sido el filósofo que ha planteado con toda claridad en estos puntos tales se equivocó Marx? Y esta es la contratesis al marxismo, a Marx, ya no sé a Marx. Yo no conozco ninguno salvo al maestro Gustavo Bueno. Y ya no la crítica con todo respeto tipo Raymond Aron, que se hacía desde el liberalismo, o en fin, no, una crítica filosófica. Pero primero, que siquiera puedan diagnosticar a Marx, es que ni siquiera lo pueden diagnosticar, porque no tienen una concepción general de la obra de Marx, cuáles son los fundamentos filosóficos de Marx, porque no siempre son explícitos, ¿no? Incluso el profesor Bueno en esos estudios, en esos dos artículos que publica en la revista Sistema, hablando de Marx, de los Grundrisse de Marx, del papel de Hegel en Marx también, son los dos textos fundamentales. El propio profesor Bueno dice, bueno, tenemos que recurrir a un método, dice él, casi de análisis de los términos, por ejemplo, para ver cuál es la influencia de Hegel en Marx, cuáles son los términos que usa Marx, que está retomando directamente de Hegel, ¿no? El espíritu objetivo, que me refiere a la economía, toda esta cuestión, al modo de producción, ¿no? En fin, lo que quiero decir en pocas palabras es que sigue con esta cuestión de Marx como si fuera, si lo leen en alemán se les va a develar la realidad del mundo, ¿no? Y no han podido, uno, ni diagnosticarlo, ni tener una concepción general, y mucho menos criticarlo con consecuencia. Yo tenía, y ya los hay, profesores en la universidad, ¿no? De economía o sociología, bueno, que ahí suponían que leyendo a Marx y a Hegel iban a sacar de ahí un sistema filosófico. En el fondo lo que querían era una especie de ontología, pero que no la van a sacar, no la pueden, ¿de qué la van a sacar? Del reduccionismo monista de Marx. De ahí no sale ya nada. Bueno, en fin, argumentos, esta fue la exposición. Entonces, yo lo decimos así objetivamente. El profesor Bueno enterró a Marx. Y nadie lo había podido hacer antes, lo digo respetuosamente, pero nadie lo había podido hacer. Eran contratesis, no, pero alguien que lo diagnosticara y derrumbara las tesis. Y en esto consiste la vuelta al revés de Marx. ¿Por qué? Porque frente a la tesis de Engels y de Marx, de que es el Estado el que surge para mantener el régimen de la propiedad privada, ¿no? Precisamente, para mantener esa explotación y esa expropiación, lo cual ya supone una serie de contradicciones internas, porque entonces cómo surge la propiedad es un robo y a quién le roba, ¿no? En fin, ese tipo de cosas, ¿no? El profesor Bueno dice esto, y eso es interesantísimo, dice, pero hay una gran aportación que hace tanto Morgan como Engels, que es poner en estos términos la relación entre el origen del Estado y la propiedad privada. Dice el profesor Bueno, nosotros vamos a retomar estos dos parámetros, pero vamos a invertir por completo los términos. Nosotros decimos que es precisamente a partir de la formación del Estado que puede surgir la propiedad privada. Pero aún antes de eso, previa a esa situación de la propiedad privada, se requiere la apropiación de una sociedad, de un territorio, para que se constituya el Estado.
Eso es fundamental. Y ese carácter de apropiación de un territorio, en donde se sitúa, se organiza, se establece una sociedad política, esa ya es propiedad, esa es la apropiación y son los límites justo de la propiedad que hace el Estado. Entonces, realmente esta idea es, lo voy a decir así gráficamente, revolucionaria, que nadie más la plantea, más que el profesor Bueno. Eso es fundamental. Tengo aquí este apartado para ya avanzar y tocar nuestros siguientes puntos, pero esto me parece a mí vale la pena comentarlo. Axel, bien. Sí, adelante. Sí, no, para también simplemente, digamos, también pues insistir la importancia de esto que estás diciendo. En el libro, pues el profesor Gustavo Bueno dice que no se trata de negar la relación entre Estado y propiedad privada. O sea, se reconoce que hay una relación. Simplemente, como lo has explicado, no se invierte. No es, digamos, la propiedad privada o la lucha de clases la que da origen al Estado, ¿no? Es aquello, por ejemplo, cuando tú hablas de reduccionismo, ¿no? Los marxistas y el propio Marx establecen, digamos, una declaración de, bueno, la historia es el resultado de la lucha de clases. Gustavo Bueno le da la vuelta a esto y dice, no, la historia es el resultado de la lucha de imperio, de la dialéctica de Estados. Y esa precisión que tú haces, me parece, yo creo, vale la pena insistir, que la lucha de clases se está dando no a escala mundial, ¿no? Sino dentro de los parámetros de un Estado que ya se ha conformado y dentro de ese Estado donde operan esas relaciones dialécticas, no digamos a escala mundial como de manera reduccionista, monista lo planteaba Marx. Totalmente, Humberto. Yo encontré esta parte aquí y la voy a leer y con eso cerramos ese apartado, porque me parecía interesantísimo comentar, ¿no? Dice el maestro Bueno en la página 252, dice, por lo demás, estos caminos tampoco implican dejar de lado a la masa principal de las ideas marxistas en torno al origen del Estado. Ese ve esta situación dialéctica, ¿no? Al origen del Estado, a la conexión, lo que ahora usted decía, entre Estado y propiedad privada. Lo que comportan es volverlas al revés, el término que usa el maestro, en el sentido de que lejos de negar esta conexión entre propiedad privada y Estado, lo que se hace es invertir en cierto modo el sentido causal de la conexión. Pues según la concepción que sobre el origen del Estado propicia nuestro punto de vista, es que es la constitución del Estado la que determina, confirmando y creando la propiedad privada de los medios de producción en sentido estricto, que sí existía de hecho, es tanto como decir que no existía. Creación y confirmación de derecho junto con una remanente variable de propiedad pública. Y cierro con esto. Pero no es la propiedad privada, en el sentido de Morgan o Fried, o en el sentido de Marx o de Engels, la que determina la construcción del Estado. Es esta una tesis reduccionista, cuyas desastrosas consecuencias políticas habrían de verse más tarde en los programas colectivistas de tantos partidos comunistas o anarquistas en algunas fases de su historia. Es el Estado el de que determina, entre otras muchas cosas, la propiedad privada. Ante todo, y aquí está la clave de todo, de esta parte aquí, ante todo, porque ya la constitución de la sociedad política primaria como Estado, en la medida en que se reserva para sí el territorio delimitado, equivale a una apropiación de ese territorio y por tanto a una expropiación de los derechos que los demás estados tienen respecto de él. En este sentido, también podría decirse que es la apropiación la que funda el Estado, pero aplicando las fórmulas marxistas a la escala de Estado respecto de los demás estados y no tanto a escala de clases expropiadoras respecto a las expropiadas en cada estado. Concluyo. Esto equivale a tratar al Estado como una unidad o recinto privado en su relación con el carácter público del territorio virgen antes de que fuese parcelado por los diferentes pueblos que iban a ser de él su patria.
valía la pena leer este párrafo. Yo creo que era necesario. Totalmente, es muy claro y queda definida o cerrada, digamos, la idea, la necesidad, o sea, queda evidente, ¿no? De que son procesos que están ocurriendo dentro del el Estado, no, digamos, a una escala mundial, universal, ¿no? Exactamente. Entonces, para ir cerrando ya esta parte, simplemente decir que este era el valor de detenernos en esa fase primaria, más bien que glosar otra vez, retomar la sociedad humana natural, era tomar estos nuevos elementos para no repetir. Ahora, un último cachito, un último bloque respecto a ese aspecto, porque vale mucho la pena. Entonces, en esta desestructuración de la sociedad humana natural, en esas sociedades primarias políticamente hablando, ¿no? En esos protoestados, en esa fase primaria que va a conducir al Estado, se dan dos tipos de, de sociedad que ya se constituyen como políticas. Unas son las que el maestro Bueno denomina como uniarquías y lo que el profesor Bueno denomina como ya protoestados. ¿Esto qué interés tiene? Y para que no suene tan abstracto, vamos a arriesgarnos a hacer aquí un pequeño ejercicio aplicando estos conceptos a Hispanoamérica en los momentos previos a la llegada del Imperio Español, ¿no? Y por lo tanto no existía ni mucho menos la idea de América, ¿no? Ni la idea de Hispanoamérica. Brevísimamente, ¿no? Claro, la idea de uniarquía, estamos hablando de estas sociedades con una jefatura política, ¿no? Y la idea de protoestado ya implica en donde bajo el control, la ejida de una jefatura política se controla a otros grupos humanos, tal vez a otras uniarquías, y eso ya abre el paso hacia la conformación de un protoestado y hacia el Estado. Pensemos, por ejemplo, en cómo operaría estos conceptos en el caso de Mesoamérica y de América del Sur, ¿no? Los dos grandes focos de sociedades pre-cortesianas, ¿no? O mesoamericanas, o en la parte del sur previo a la llegada de América, previo a la llegada del Imperio Español, pues por ejemplo, es famosísimo la cuestión de los mexicas, de los llamados aztecas, en Mesoamérica, ¿no? Y aquí vale la pena preguntarse, al hablar de los mexicas, al hablar de los pueblos incaicos, ¿estamos hablando de uniarquías o estamos hablando de protoestados o estamos hablando de estados? Ese es un tema interesante. Para situar un poco es la operatividad de los conceptos, ¿no? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en Mesoamérica y en el desarrollo que pudo tener la sociedad mexica, es interesante, porque en un primer momento uno podría, en función de las investigaciones antropológicas e históricas, perfilar a los pueblos mexicas como un protoestado. Pero ¿esto qué implica? Esto ya es una posición crítica respecto a suponer, primero, el relativismo cultural, ¿no? Todas las culturas son iguales, todas tienen el mismo desarrollo. Si una no tenía geometría, bueno, no importa, porque tenía también su forma de concebir el mundo. Se caen en estos, ese relativismo que hoy todo antropólogo tiene. Yo no conozco hoy en la actualidad ni un antropólogo que no salga con esto. Es una desgracia para la antropología, ¿no? Porque pobre disciplina, como que queda deshecha en el fondo, ¿no? Pero bien, porque en el fondo los mexicas, ¿de qué están rodeados? ¿De qué están rodeados? Los mexicas, lo que sí está claro es que no están rodeados de ninguna manera, de ningún estado, ni de ningún otro protoestado. Están rodeados en términos generales o de uniarquías o incluso de sociedades humanas naturales. Eso es interesantísimo. De pueblos que incluso llegan a ser más bien incluso hasta nómadas, que ni a jefatura política pueden llegar. Es el caso, por ejemplo, de los otomíes, que es una región del centro de México, ¿no? Que son, si acaso, una uniarquía, ¿no? Es el caso de los pueblos de Tlatelolco y de Texcoco, que entablaron una alianza con los pueblos mexicas que estaban justo en el centro de Mesoamérica, del Valle de México. O sea, aquí tenemos por completo un esquema en donde se van agrupando como una especie de protoestado, en donde precisamente
es ese protoestado mexica el que logra ir controlando a otras uniarquías o que está rodeado de sociedades humanas naturales. Realmente un paso más ya de desarrollo antropológico que serían uniarquías, ¿no? Creo que Adelante, está bueno. No, simplemente para acotar, si mal no recuerdo, creo que él establece como elemento diferenciador, digamos, la oligarquía está, vamos a decir, como aislada y el elemento diferenciador es la capacidad de relacionarse con otros, ¿verdad? Y la cercanía, ¿no? Y ese tipo, ya que comienza, pues, toma ese curso, ¿no? Exactamente, Humberto. Y esto ya nos abre paso a hablar de la fase secundaria para ir perfilando el final de nuestro programa, aunque vamos muy bien de tiempo. Precisamente aquí está la otra gran diferencia respecto a la tesis del origen del Estado, respecto al marxismo y respecto a otras perspectivas de otro tipo de corrientes antropológicas o politológicas, que es la idea de la codeterminación. Entonces, esto ya tiene que ver precisamente con la idea de apropiación. De aquí se van conectando la concepción general que tiene el maestro del Estado, el maestro bueno. Entonces, claro, para cerrar esta parte, es interesante, es de esta manera, yo no voy a dar ahora la respuesta porque implica un desarrollo muy amplio, un estudio muy minucioso, muy detallado de la sociedad mexica y de los otros pueblos que la rodeaban, pero a lo que voy es, de esta manera se puede ejercer, operativizar estas ideas de la teoría política para poder clasificar a estos pueblos que están aquí. Lo que sí nos sirve, claro, para como con toda claridad nos da paso a esto, a terminar con ese relato cursi de, bueno, de que todas las culturas son iguales, el desarrollo no importa, aquí se vivía, o incluso eso que es absolutamente falso, ¿no? Que los pueblos que aquí habían tenían un desarrollo superior a España y que vinieron más bien a España a expoliar y a degradar el nivel civilizatorio casi. Es un mito terrible de gente que no sabe lo que dice, ¿no? Entonces, aquí tenemos estos elementos y es teóricos con toda claridad para poder analizar esas cuestiones, ¿no? Entonces, simplemente para cerrar, justo usted lo que decía, las uniarquías, ¿no? Son estos pueblos de una jefatura, ¿no? Paso ya hacia la sociedad política, prepolítica, más bien política, preestatal, ya en el camino de política, preestatal quiero decir, que tiene una jefatura política. Y justo los protoestados es que bajo una jefatura, bajo un mando, se domina, se controla o se expolia a otros pueblos. De ahí el papel que damos tanto a la idea de la codeterminación y de la relación entre distintas sociedades de distinto nivel, ya sea un protestado o con otras uniarquías, ¿no? Eso es lo vigoroso de aquí. Y claro, es interesante analizar, por ejemplo, cuál es el origen de los estados virreinales, de los estados hispanoamericanos, que se vuelve realmente algo muy rico, porque más que convertirse en propiamente estados, se insertan como partes de un estado imperial. Entonces, realmente aquí el análisis a través del curso de estos términos que el maestro Bueno tiene para el curso de la sociedad política, analizar el curso de las sociedades mesoamericanas y con la relación que se establece, la codeterminación que se establece con el imperio español, nos da un caso muy rico, porque nos llena de matices, ¿no? Primero determinar, clasificar qué tipo de sociedades estaba, por ejemplo, los mexicas, que es el caso más sonado, ¿no? Al lado de los incas, ¿no? Y los pueblos que los rodeaban. Ya hay una codeterminación, ¿no? El papel de cuando llega el imperio español. Y eso es interesante porque, y es también en esta medida cuando llega España a América, en que también se va constituyendo como imperio a su vez. Entonces nos da un matiz riquísimo de situaciones de teoría política y de filosofía de la historia para analizar, y creo que con esos ejemplos se puede visualizar que no quede tan abstracto, ¿no? El tema. Entonces, para cerrar, Humberto, perdón que me detuviera un poco en esto. Es interesante pensar en el caso mesoamericano, en el caso de la sociedad mexica, el estado que tenía, es decir, el tipo, quiero decir, el estadio, ¿no? La situación en la que estaba, en su desarrollo antropológico y político, y cuando llega el imperio español, que insisto, no es que se vuelvan otros estados diferentes, justo eso va a pasar a partir de la independencia, sino quedan insertos dentro de una estructura imperial, de un estado imperial.
Aquí tenemos otra situación llena de grandes riquezas y matices teóricos para analizar. También se da el caso en donde un Estado o una sociedad política protoestatal puede convertirse en Estado en relación a otras sociedades que no necesariamente son Estados también, ¿no? Como puedan ser todavía estas uniarquías que decimos. Pensando en el caso mexica, ¿no? Están los pueblos de Azcapotzalco, de Texcoco, que realmente son grupos humanos y geográficamente muy pequeñitos, que generalmente son uniarquías que quedan dominadas o expoliadas por los mexicas, como el pueblo tlaxcalteca, ¿no? Eso es muy interesante. Es decir, aquí se ve esta operatización de los conceptos, y más aún con el imperio español, cuando llega, que a su vez es cuando se constituye como imperio. Bueno, para concluir, pero esto no quita la claridad de la teoría política, que es la codeterminación y la lucha por esa apropiación que había. Había sin duda una apropiación de esas sociedades mexicas en ese espacio geográfico. Cuando llega el imperio español se da esa codeterminación, y esta codeterminación no es que se lleven bien o que haya una integración, generalmente se da a través de la guerra, que fue lo que pasó aquí, a través de la guerra, ¿verdad? Bueno, en conclusión, Humberto, yo cerraría esta parte, digamos, protoestatal, para pasar al estatal ya. ¿Quiere usted agregar algo más? Lo que usted crea conveniente, Humberto. Sí, no, yo creo que podemos avanzar la parte del Estado en el tiempo que queda. Subrayar la idea clave de codeterminación, porque además hay mucha confusión cuando se habla de, que es algo que seguramente es pertinente tocar, de estados soberanos, ¿no? O sea, como haciendo alusión de estados que son, de alguna manera se asocia la idea de que los estados son de alguna forma autosuficientes, ¿no? Negando pues esa pluralidad, esa dialéctica de relaciones que hay, que justamente establecen pues son relaciones, digamos no situaciones de soberanía, sino relaciones de codeterminación de unos estados con respecto a otros, ¿no? O sea, para poco matizar la idea. Totalmente, Humberto. Realmente queda andar un poco más en esto. Matizar algunas cosas que ya se va perfilando y ya tal vez nuestro auditorio va oliéndolas, ¿no? En el buen sentido. Entonces, volvemos a la idea que decíamos hace un momento, pero creo que valía pena hablar de este, le da otros matices, me parece, a nuestro auditorio dar esos ejemplos históricos, antropológicos, ¿no? Entonces, conclusión de eso, ya sin ahondar, un antropólogo, lo decimos muy respetuosamente, ¿verdad? Pero un antropólogo que carece de la idea de sociedad humana natural, de uniarquía en ese sentido, y de sociedad y de protoestado o de sociedades protoestatales, y que no tiene con claridad una teoría al caso del curso de las sociedades políticas, con todo respeto, pero es un antropólogo malo, que va a tener serios problemas para poder identificar con toda claridad, uno, en qué momento comienza el Estado, la génesis del Estado, qué es lo estrictamente político y cuál es la diferencia y los rasgos estrictamente diferentes entre esa sociedad humana natural y las sociedades ya políticas, ¿no? Eso es fundamental. Y y la verdad, esto es así, todos los antropólogos, además por el tipo de perspectiva que les da la misma antropología, que muchas veces les cierra el camino a la filosofía y a comprender que la política no es una ciencia, sino es una teoría filosófica, pues los bloquea por completo y los lleva a diagnósticos totalmente errados, totalmente erróneos. Hablar de, bueno, es que son estados de igualdad, de justicia, de cooperación, es decir, que no tienen los criterios suficientes, ¿no? Los lleva al relativismo cultural o simple y sencillamente no pueden establecer qué es el Estado. Entonces se llega a decir, lo han dicho, lo he leído así en libros de antropología política, realmente, así, conclusión, ¿no? Decían estos, realmente podemos concluir que no está con claridad lo que es el Estado. Hombre, caray, pues bien estamos, ¿no? Todo un libro y concluyes eso, ¿no? Eso es muy importante esto, ¿no? Y que aquí se ve que cuando nosotros nos expresamos y somos tan militantemente materialistas, no es producto de que nos haya gustado así porque sí, ¿no? Ay, qué interesante, y no, es porque uno ve objetivamente el vigor y al compararlo dialécticamente con el resto de teorías categoriales o filosóficas o su intersección, pues vemos las totales carencias, ¿no?
y que deberían de preocuparse. Claro, pero, sí, un poco ahondando en esta idea de a dónde, perdón, conceptos equivocados, ideas equivocadas llevan, pues, por supuesto, a diagnósticos y a resultados equivocados. Por ejemplo, cuando desde el marxismo se hace alusión a esa idea peregrina de un comunismo primitivo, Eso. o sea, de que había una situación, una sociedad natural completamente igualitaria, ¿no? Donde todos eran iguales y se conecta esto con la utopía, pues, comunista, ¿no? De regresar, pues, esa idea, yo diría, metafísica de un comunismo primitivo que no tiene ningún anclaje en la realidad. Entonces yo creo que es muy importante estas herramientas, como tú lo has dicho, que son muy potentes para poder digamos, analizar lo que es el curso del Estado y lo importante que es establecer, no desde el punto de vista especulativo, sino con precisión, los momentos, pues, de origen del Estado, ¿no? Sí, 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 totalmente, Humberto, efectivamente. Entonces, bueno, para ir cerrando, aquí vamos a tocar algo ya interesante, que es muy importante porque tiene que ver con esas mismas tesis sobre el origen del Estado y la perspectiva totalmente diferente, única que tiene el maestro Bueno. En lo personal, lo particular y objetivamente, y seguramente será también el caso de usted, Humberto, todas las teorías que han hablado o que hemos revisado, de unos o de otros, de marxistas o no marxistas, generalmente hacen residir esta génesis del Estado en función de factores internos de las mismas sociedades, ¿no? Se van desarrollando, van creciendo demográficamente, muchos dan mucha importancia al aspecto, por ejemplo, de la alimentación, ¿no? De modo producción, la producción de alimentos, de excedentes. A veces, aunque no son marxistas, pero usan, en el fondo están usando los mismos términos. Dicen estratificar en vez de clase social. Bueno, es lo mismo al final de cuentas, ¿no? Pero aquí la perspectiva que da el maestro es totalmente diferente. Este origen del Estado ya no se da a partir, digamos, de esa evolución interna, ese protoestado, ¿cómo se convierte en Estado? Ya no a partir, digamos, de la evolución interna de ese grupo social cerrado en sí, sino de la codeterminación. Aquí viene de la relación, del contacto, de la interacción, de las relaciones que se establecen entre distintas sociedades en su fase primaria, generalmente, ¿no? Monarquías o protoestados, y que va, o entre dos protoestados, y eso hará surgir ya el Estado como tal. Eso es fundamental. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el origen, la conformación del Estado, ya no se hace a partir de rasgos de la evolución interna, sean de cualquier tipo, culturales, alimentarios, económicos, productivos, ecológicos, de la misma sociedad, sino que se llega a la conformación del Estado en función de la determinación de los contactos, de la interacción, de esa codeterminación que hay entre los distintos grupos humanos, ya sean de uniarquías con jefaturas políticas o de protoestados con otros protoestados o incluso la posibilidad de protoestados con sociedades aún de unarquía, es decir, inferiores. En conclusión, ¿esto qué quiere decir? Se liga, por tanto, esta idea de la codeterminación a la apropiación. ¿En qué sentido? Que es una vez que esa sociedad, que ese grupo humano se establece, se apropia de un Estado, lo delimita como un ámbito privado de ese Estado, ¿no? Es que empieza a entrar en contacto con otros grupos también asentados en esas zonas periféricas, y es donde viene el conflicto. Y es a partir de estas codeterminaciones, que no necesariamente es integración, generalmente lo decimos es por la vía de la guerra, del conflicto político ya, en donde van a surgir el Estado. Entonces eso es fundamental. Creo que ya hicimos énfasis en esta idea. Ya no por razones internas, sino justamente por esta codeterminación de grupos humanos, de sociedades preestatales, que van a dar paso al Estado en su conjunto. Entonces, eso es fundamental y esto le da totalmente la vuelta a las existentes teorías que hablan sobre el origen del Estado y que nos lleva de nuevo a la idea de la apropiación del Estado, desde el territorio. Bien, en suma, de este tipo de codeterminación que estamos hablando,
el profesor Bueno identifica de dos tipos: la codeterminación parcial y la codeterminación total. Y aquí caben estos matices que son sumamente interesantes. ¿En qué consistiría esta codeterminación parcial? Bueno, en que partimos de que no todos los grupos humanos evolucionan al mismo ritmo ni de la misma manera, sino van a distintos momentos, distintas circunstancias, distintos tiempos, distintos cursos políticos. Entonces, una forma en que también se construyen los estados es que una vez los protoestados ya relacionados, es decir, estas, insisto en el concepto para que no suene a términos sin definir, porque ya lo hemos expresado, ¿no? Estas jefaturas políticas que se organizan dominando a otros pueblos, ya sea expoliándolos, sacándolos, extrayéndoles tributos o recursos, implica ya ese conflicto. Pensemos, por ejemplo, en Roma, ¿no? En las provincias del Lacio, de las aldeas latinas, ¿no? Se va constituyendo Roma como un protoestado y está rodeado de pueblos aún salvajes, ¿no? Que son generalmente, a lo mucho llegarán de tipo de jefatura política, ¿no? Y es en ese contacto en donde también Roma se va avanzando y conformando y constituyendo en imperio, ¿no? Es un estado que está rodeado de otros pueblos que no son estados, ¿no? Pensemos en la zona de Germania, ¿no? Y que es interesante, cuando el imperio romano crece, de lo que se rodea y trata de rodearse es que no sean otros estados, como acabó con Cartago, como acabó con Grecia, ¿verdad? Bueno, con la zona de Atenas y de esas confederaciones que había, ¿no? Entre las distintas islas del Peloponeso y la región, en fin, sino de sociedades de monarquía, de jefatura política o no estatales, a lo que estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, los germanos. Entonces, evitar, cuando acaba con Cartago, ¿qué está haciendo? Evitando que quede rodeada Roma de estados y quede por pueblos dispersos. Bueno, que al final pasó lo que pasó con Roma, ¿no? Pero ¿cuánto tardó? Eso es muy interesante. Entonces, esto nos referimos con parcial. Y en el caso de cuando hablamos de codeterminación total, es, por ejemplo, en este momento histórico, en donde prácticamente todo el globo queda rodeado queda conformado, compuesto de estados. Realmente no queda ningún territorio virgen, hay que decirlo, que no sea un estado, que no sea un estado. Incluso los grupos de sociedad, porque no son otra cosa, de sociedades humanas naturales, o de plano tipo monarquía que quedan en las regiones africanas, están dentro de otros estados, sea Uganda, sea Kenia, en fin, ¿no? Eso es fundamental. A esto nos estamos refiriendo. Y aquí lo que queremos resaltar, para no complicar, es esta, la idea de la codeterminación, que eso es fundamental, y que esto a su vez tiene que ver con el tipo de relaciones políticas que se establece entre distintas sociedades políticas, ¿no? El colonialismo. ¿Qué consistiría el colonialismo? Pues justo el dominio de una sociedad política ya constituida en Estado, que se abalanza, se aboraza sobre otras sociedades que aún no son estados, sino son protoestados. Es interesantísimo. Es la idea del colonialismo estrictamente, con otros de estados, a veces que se van a constituir en imperios, con sociedades que no son todavía estados, sino protoestados o de jefatura política de este tipo. Ese es el colonialismo. Y por ejemplo, lo que hizo Francia o los británicos en África. Y el imperialismo, eso es fundamental, porque da unos parámetros aquí el maestro completamente diferentes, se usan como sinónimos, ¿no? Colonialismo, imperialismo, ¿no? Y aquí sí, no es igual. Y no es igual. Entonces, eso es genial esto. Entonces, el imperialismo ya es entre dos estados, ¿no? Que es lo que incluso aquí el mismo Lenin ocupaba, ¿no? ¿Cómo entiende? Es interesante, en el fondo tenía cierta razón ahí Lenin cuando entiende en 1900 la Gran Guerra, ¿no? De 14-18, como una guerra imperialista. Pues claro, es entre estados, entre imperios, ¿no? Es lo que le falla si insistimos, lo de la lucha de clases. Él mismo lo acepta, se da cuenta que no pasó lo que pasó, ¿no? Pero es eso, ese es el imperialismo, nuestra lucha entre estados. Entonces, eso es tremendamente interesante y queda como un caso particular que quiero glosar para pasar a nuestro último apartado y cerrar, que es el punto de
generalmente estamos diciendo que esa conformación, esa génesis del Estado se da cuando entran en conflicto dos protoestados, ¿no? Y de ahí surge los estados, en estricto sentido. Pero también puede suceder, y lo explora el profesor, bueno, como un párrafo ahí, dice, pero no cerramos la posibilidad, porque estos cursos de la sociedad política no son unilineales, no es que todos vayan dirigidos, como pueden ver, es muy plural, muy diverso, ¿no? La idea aquí del pluralismo, eso está totalmente enfrentado al monismo, que hundió al marxismo y a la Unión Soviética, ¿no? Es justo esta la idea del pluralismo en el desarrollo histórico. Dice el profesor, bueno, cabe la posibilidad de que un protoestado se convierta en estado, producto y alimentado de estas uniarquías que la están rodeando. Es interesante este planteamiento también. Que eso, por ejemplo, había que evaluar si es lo que pudo haber pasado, insisto, porque es el caso que tengo más cercano y más revisado, con los mexicas, ¿no? Que parece más bien que tienen la estructura de un protestado más que de un estado. Pero eso es muy interesante, ¿no? Por el papel de la escritura, es que eso es fundamental para que, porque también que implica, y cierro y yo me detengo aquí, ¿qué implica también el curso de la sociedad política en su etapa estatal y qué implica la idea de eutaxia? Pues implica permanecer en el tiempo, ser dilatado en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede un grupo humano persistir, dilatarse en el tiempo, que exista en el tiempo de una manera dilatada e indefinida? Es decir, no sabemos, ningún estado se construye sabiendo para que se muera mi estado en 200 años, ¿no? No se plantea así, ¿no? Claro, claro. Sino tiene que ver también con el papel de la escritura, cómo se da esa continuidad de generaciones en generaciones, el papel del derecho, de las normas jurídicas, incluso de la contabilidad de lo que se va produciendo en la capa basal, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, por ahí que más bien los mexicas tengan podamos más acercarnos a la tesis de que sean más bien un protoestado que un protoestado rodeado de sociedades humanas naturales y con las que entra en contacto rodeados de uniarquías que él explota y él domina. De ahí que se muestra el vigor de la teoría del maestro bueno. Nos sirve para entender esto. Y luego, con ese cambio, yo voy a insistir con esto, que implica la conformación del Imperio Español una vez descubierta América. O sea, ahí es muy rica la situación, eso lo insistimos. Bueno, en conclusión, de suerte que nuestros protoestados, esos protoestados, tengan esa configuración de tener una capa conjuntiva y una capa basal, y será constituyendo su capa cortical en esa guerra, o en esos conflictos, en esas codeterminaciones que lleven a la formación de los estados. Y bueno, esa es la fase estatal, en pocas palabras, como ustedes pueden ver, y que hoy estamos inmersa en ello. Humberto, yo me detengo aquí para glosar algo de la fase terciaria y no sé que usted, ¿cómo ve todo esto? ¿Qué opina? No, me gustaría, porque me parece que lo has expuesto de una manera muy clara, para hacer como una brevísima síntesis. Yo, de acuerdo a las ideas del profesor Gustavo Bueno, queda claro que uno de los elementos, ¿verdad?, que intrínsecos al Estado es digamos, debe ser ilimitado en el tiempo, ¿verdad? Limitado en el espacio, ¿verdad? Muy Muy bien, importante. Y hay algunas otras cosas, por ejemplo, lo que tú decías, el papel importante, esencial de la escritura, porque la escritura permite entonces no solamente recuperar las cosas, digamos, construir los relatos, ¿verdad? Transmitir esos elementos, vamos a decir, históricos, culturales, digamos, a las generaciones que vienen, pero también la ley, ¿no? O sea, permite construir pues estos documentos para que ayudan a organizar el Estado. Entonces, lo otro, bueno, ya tú conectaste, digamos, lo importante, digamos, la idea de eutaxia, la permanencia, que es fundamental para poder, digamos, identificar pues como algo que es esencial a la existencia del Estado. Yo creo que ahí la idea está, digamos, había otro elemento, pero en este momento se me olvidó, pero yo creo que tú has hecho pues una caracterización muy completa pues con base a las ideas del profesor Gustavo Bueno. Muchas gracias, Humberto. Y usted ha usado esa expresión. Fíjese, esto es lo bueno de estos diálogos, de estos intercambios de comentarios, donde vamos confluyendo, van confluyendo en nuestros comentarios, porque justo
yo había retenido esta expresión que usted dijo que me parece clarísima para nuestro auditorio, la de limitada en el espacio, que es la idea de apropiación, insistimos, es ahí la vuelta al revés de Marx, y indefinida en el tiempo, es la conexión entre la apropiación, el territorio y la eutaxia. Entonces, ahí se da ese encuadre de nuestros pilares de nuestra teoría del Estado. Y justo yo, como voy tratando tengo muchas más notas, pero si digo todas, no acabamos nunca, ¿no? Entonces voy seleccionando y esto demuestra el vigor de esos comentarios que ahora yo había omitido esto y usted lo expresó fundamentalmente, porque eso que usted dijo es fundamental, ¿no? Y yo voy a insistir con esto, limitado en el espacio e indefinido en el tiempo. Y eso me da pie a algo que usted comentaba hace un momento, Humberto, y que yo casi dejo de lado, que es la idea de soberanía y lo que usted decía como esferas políticas. Es muy interesante. Por aquí se puede perfilar una idea materialista de soberanía, que es interesantísimo, porque realmente las definiciones que tenemos de soberanía generalmente vienen del derecho. Y no es que estén mal, desde luego, sino que el derecho tiene otra estructura, responde a otro tipo nociológico, ¿no? Generalmente. Entonces, esto de limitado en el espacio y la codeterminación, esos elementos de limitado en el espacio, la apropiación de un territorio y la codeterminación entre sociedades políticas en sus distintas fases, nos lleva a considerar la idea de esferas políticas. Y el término, el maestro lo usa en ese sentido, claro, como una vez ya constituidos los estados, cerrados en sí mismo, por eso la idea de esfera. La idea de esfera, en ese sentido, implica que están cerrados en sí, ¿no? Que subsisten por sí, y claro, eso en buena medida es un estado en términos políticos respecto a los otros, ¿no? Porque es la determinación de un territorio, es la apropiación de un territorio en donde lo que se hace es defenderlo cuando te atacan, ¿no? Porque es la existencia misma de tu estado, de la patria misma, ¿no? Entonces te puede desaparecer. Entonces, se ve aquí, por eso la idea de esfera, porque se trata de que subsista por sí mismo. Claro, se da en el ámbito de la capa basal, los intercambios comerciales, el comercio internacional, etcétera, pero no deja, en términos políticos, estrictamente políticos, de ser un tipo de esfera en ese sentido, que existe en sí misma, por sí misma, y se le defiende respecto a los otros estados, ¿no? Y que existe independientemente de los otros. Eso es lo interesante. Y de ahí la idea de soberanía, que yo creo que desde una perspectiva materialista, el maestro nada más es una glosa, pero realmente es tan rica la obra del maestro Bueno, que de una glosa a una nota al pie de página puede salir un desarrollo muy interesante. Esto lo comentaba el maestro Bueno Sánchez, de una nota del animal divino, de una nota al pie de página, salió el libro de Alfonso Tres Guerres sobre los toros, ¿no? Los dioses olvidados. Entonces, eso demuestra el vigor, la riqueza de la obra del maestro Bueno, que de una nota, yo reto a alguien que otra obra sugiera eso, ¿no? Que de una nota al pie salga un libro y una teoría. Bueno, entonces, aquí me parece se puede perfilar una definición materialista, congruente con todo lo que hemos dicho, de soberanía. Este espacio delimitado que tiene un determinado territorio, un Estado, su capa conjuntiva, ¿no? Esa es la idea de soberanía. Y que está en relación, o sea, está en codeterminación con otros estados. O sea, no es soberanía en sentido ilimitado. Lo que había olvidado, pues, es un elemento importantísimo, tú lo señalaste, pero que es esencial. Cuando estabas hablando digamos, de los protoestados, ¿verdad? Caracterizados, hay dos capas que están allí, que es la capa conjuntiva y la capa basal. Ahora, cuando avanza en el curso a estado, entonces se agrega la capa cortical, el elemento defensivo, el ejército, lo militar, ¿no? Que es entonces otro elemento que es intrínseco a esta teoría materialista del Estado. Y que es precisamente parte de esa codeterminación en la formación de los estados. Correcto. Exactamente. Pues bueno, yo creo que con eso podemos ir cerrando porque nos propusimos eso, ¿no? Pasarnos a la hora. Simplemente glosar una palabra más al respecto de la fase terciaria, porque bueno, la enunciamos al principio y su importancia, ¿no?
Al respecto, simplemente comentar esto para que no se confunda. Tratamos de ser muy claros, pero a la vez muy precisos, ¿no? Dice el profesor, pero por la codeterminación, página 254 igual, pero por la codeterminación, las sociedades políticas se globalizan, se constituyen en un ámbito esférico, precisamente porque se miden con las esferas vecinas. Eso es. Ahora, puede aparecer algo similar al concepto de soberanía, medida en una perspectiva temporal histórica y cuyo contenido es el propio patrimonio cultural de la sociedad, porque los movimientos de los otros estados o reinos o esferas políticas, nunca enteramente sincronizados con los propios, podrán, sin embargo, comenzar a medirse en escala objetivada y porque la inicial limitación espacial que las demás esferas políticas imponen a cada estado. En fin, la idea es esta, ¿no? Esfera en ese sentido. No es que sean, digamos, incomunicadas. No, no, de ninguna manera. Es justo lo que estamos diciendo, la idea de la codeterminación. Y de aquí surge la idea de imperio, que es un estado que se va a expandir, incluso con perspectivas universales, ¿no? Es en ese sentido, justamente en que se mide, se compara con el otro y se enfrentan. Por último, comentar algo muy breve para cerrar y no pasarnos de nuestro tiempo, aprovechando que no se me fue el internet hoy. La idea de una etapa terciaria postestatal. Se podría analizar de distintas perspectivas, ¿no? Una es que se conformara una especie de sociedad única universal, ¿no? Entonces, de que fuera una especie de Estado único, y pues se perdiera ya por sí mismo el sentido de Estado, deja de tener sentido, ¿no? Es una perspectiva en el fondo aestatal, ¿no? Que prescinde del Estado. Desde luego esta pues no se perfila con claridad, es más bien, se ve más bien parecido a las perspectivas que tenía el comunismo, ¿no? De una especie de república universal de trabajadores. Pero sin embargo, ¿de qué manera efectiva se puede ir perfilando esta idea de la fase terciaria, ¿no? Por lo que insistíamos al principio, ¿no? Es cuando se multiplican estas relaciones políticas que van desbordando a los estados. En esos momentos, generalmente a los estados nacionales. Pero que sin que ello implica su extinción, ¿no? Es decir, precisamente actúan, pensemos en organismos internacionales, ¿no? El Banco, y pensando en Europa, que es sobre todo donde más se da, ¿no? Pensando en el Banco Central Europeo, eso es fuerte, o sea, el hecho de que haya un Banco Central Europeo donde tienes a países como España, Alemania y Francia, que son intereses opuestos, es decir, no tienes ya tu control sobre la moneda, ¿no? Ni sobre tu, y además otro tipo de medidas económicas, lo del déficit fiscal o los niveles de deuda, o lo que es peor, que no se puede ni siquiera tener un plan de producción, porque por ejemplo, España, que podría con las cuencas lecheras asturianas satisfacer su demanda de leche, su consumo de leche, tiene que importarla de Polonia o de Francia, ¿no? Porque hay un acuerdo con la Unión Europea. Es decir, está actuando a través de los estados en el fondo, de la preeminencia de otros estados, otro tipo de organismos internacionales, incluso privados, multinacionales, grupos financieros, que precisamente tienen su fuerza a través del Estado. Por ejemplo, un banco norteamericano, ¿no? Que presiona a los Argentina para la deuda. Claro, su fuerza también viene de que actúa a través del Estado norteamericano, ¿no? En fin, esta es la idea, sobre todo pensando en el caso europeo, que es donde más se puede perfilar, de lo que se podría entender como una fase terciaria. Pero que claro, decimos, los cursos de la sociedad política están abiertos, ahora más que nunca, dos imperios encontrándose, ajustándose la situación política en el imperio norteamericano, no sabemos bien en qué va a acabar esto, ¿no? Entonces, Sí, pues es esto. Importante porque además hay elementos que están ocurriendo, ¿no? O sea, más allá de lo que se pueda teorizar, hay, uno ve que hay esfuerzos, hay iniciativas para tratar de crear unidades, vamos a decir, globalizadoras o totalizadoras. Estos organismos, por ejemplo, yo los llamo supranacionales, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que comienzan a crear regulaciones, claro, con el apoyo de los estados, pero que se convierten, pues, digamos, generan políticas y hasta leyes, ¿verdad?, que producen sus efectos. Entonces, claro, habría que examinar, yo creo que eso valdría la pena y sería una discusión interesante, ¿no? Un poco explorar esta fase
postestatal, considerando pues lo realmente existente, ¿no? Todos estos cambios que hay ahorita, lo que está pasando en Europa, o sea, yo creo que la discusión, yo por ejemplo no lo tengo claro, creo que es un tema que valdría la pena estudiar, si estas entidades de las que estamos hablando son expresiones de acuerdos entre estados, ¿verdad? O si realmente están adquiriendo las características propias de postestatales, ¿no? Claro. Estado, ¿no? Exactamente, justo aquí es donde podría residir la determinación de los parámetros, ¿no? En el caso simplemente, y esa es mi conclusión, yo por mi parte ya no agregaría más, de eso de que decíamos, esos modelos que se podrían establecer, encontrar como alternativas, más que como modelos como alternativas a futuro, ¿no? De lo que decíamos, de ser las sociedades postestatales, ¿no? Entonces, hay una posibilidad que el maestro Bueno denomina sociedad postestatal en sentido correlativo y refiere a esto, ¿no? Según una determinación de la fase terciaria de las sociedades políticas, incluye la persistencia de los estados, pero en ellos se habrán desarrollado formaciones que desbordan y envuelven los límites de los estados de la segunda fase, y que aún sin poseer necesariamente aparatos coactivos autónomos, se erigen organizaciones sociedades industriales, financieras, multinacionales, partidos políticos de carácter internacional, asociaciones de municipios interestatales, organizaciones policíacas de ámbito mundial, tribunales de justicia internacionales, etcétera, que puedan ejercer sus funciones de control coactivo utilizando los mismos aparatos estatales de control político que vienen a desempeñar el papel de palancas de nuevas formaciones transestatales. Yo creo que aquí nos da un poco esa perspectiva justo de lo que ahora decimos, ¿no? Correcto, yo creo que está expresado de manera muy, muy clara y de todas, yo creo que es un tema que valdría la pena discutir más adelante, ¿no? ¿Cómo no, Humberto? Pues de mi parte sería todo el día de hoy. Perfecto, bueno, entonces concluimos por el día de hoy. Puedes hacer el cierre formal de la charla de hoy. Pues un gusto, como siempre, Humberto, realmente es muy nutritivo. A mí no es broma, disfruto objetivamente cada día que tenemos estos encuentros, porque es también una posibilidad de profundizar en el estudio, ¿no? Y de cuestiones que comentamos acá y que tal vez no hayamos pensado, de un ejercicio dialéctico en donde es efectivamente posible un diálogo, porque tenemos las mismas coordenadas, ¿no? Entonces, claro, es algo excelente, ¿no? Pues yo siempre gustoso de verlo, agradecer a Marí, como siempre, que nos ayuda infinitamente. Y bueno, esto insisto yo, llegamos a nos tocó ser el programa 101, ¿verdad? Estamos muy contentos también por eso. Y la otra semana, probablemente jueves, viernes, y ya cuando se publique en el canal de la Fundación, hablamos ahora sí, por fin, de la estructura de la sociedad política, que tiene que ver con las capas, con las ramas del poder, y vamos a hacer un ejercicio interesante comparativo con otras teorías, y vamos a ver por qué la del maestro Bueno tiene ese vigor y esa potencia teórica. Esto fue Teatro Crítico en Hispanoamérica. Ha sido un gusto estar con ustedes y con nuestra amable audiencia. Les mandamos un abrazo y hasta la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Entonces, bueno, vamos a tratar el curso de la sociedad política, ¿verdad? Exactamente, mi estimado Humberto. Muchas gracias. Gracias, Mari. Estuvo muy bien. Gracias, Axel. Estuvo excelente. Entonces, la próxima semana, capas y ramas, ¿verdad? Ahora sí, por fin. Claro que perfecto, sí. No, ese es un tema mejor porque es menos abstracto y podemos hacer una discusión más digamos, más aterrizada. Pues. Efectivamente, sí, porque esto remueve cosas más antropológicas, históricas, y siempre son un poco alejadas, ¿no? Pero muy útil, muy útil. Muy interesante. Bueno, gracias, Axel. Cuídense mucho, Marí, cuídate.